¿Sabías que la Iglesia Católica no eliminó ningún mandamiento? Pero espera, antes de pensar que te estoy defendiendo o atacando, déjame contarte la historia que nadie te contó. Una historia llena de mitos, malentendidos y mucha historia religiosa detrás. ¿Listo? Vamos, suscríbete, activa la campanita y no te vayas sin darle like. Porque hoy vamos a desmontar uno de los rumores más extendidos en redes sociales, grupos cristianos e incluso en canales evangélicos. Eliminó la Iglesia Católica algunos mandamientos. La verdad que nunca te contaron. Te aseguro que después de esto vas a ver los 10 mandamientos con otros ojos. Porque todo comenzó hace miles de años, en las montañas de Sinaí. Pero terminó en un concilio del siglo XVI, con críticas protestantes, imágenes religiosas y una confusión tan grande que hasta hoy sigue dividiendo a cristianos. Pero no se trata de quién tiene razón o quién tiene menos razón. Se trata de entender por qué nació este mito, cómo se propagó y por qué millones de personas todavía lo creen como si fuera un hecho histórico comprobado. Así que si alguna vez escuchaste que la Iglesia Católica quitó un mandamiento, o si quieres saber por qué eso es falso, quédate hasta el final. Porque esta no es solo una historia sobre religión, es una historia sobre cómo se construyen mitos, cómo viajan en el tiempo y cómo nosotros, sin querer, los seguimos repitiendo. Dale play, el vídeo ya empezó. Y la verdad es mucho más interesante de lo que crees. Todo empezó hace miles de años, cuando Moisés subió al monte Sinaí y recibió directamente de Dios lo que hoy conocemos como los 10 mandamientos. Esos mandamientos, según el libro del Éxodo capítulo 20, eran una guía moral fundamental para todo pueblo creyente. Pero aquí viene algo interesante. Esos 10 no venían numerados ni divididos como los conocemos ahora. No había un 1. No tendrás otros dioses. Simplemente era una lista de instrucciones divinas. De hecho, si revisas también el libro de Deuteronomio, verás que hay pequeñas variaciones en cómo se expresan. Esto parece insignificante, pero es el primer paso de una historia que ha generado más controversia de la que imaginas. Porque aunque parecía claro que eran 10, nadie realmente definía cuál era cada uno. Esa ambigüedad dio lugar a interpretaciones distintas. Y esas interpretaciones marcaron un antes y un después en la historia religiosa. Cuando comienzan a surgir las primeras comunidades cristianas, ellas heredan esta tradición del Decálogo, pero empiezan a reinterpretarla bajo la luz del mensaje de Jesús. Aquí es donde empieza a aparecer la diversidad en cómo se entienden los mandamientos. Los judíos tenían su propia forma de dividirlos, y los cristianos primitivos hicieron lo mismo. Algunos veían los mandamientos como principios generales, otros como normas específicas. Lo importante es entender que desde el principio no había una única forma de contarlos, y eso no era un problema, hasta que llegó alguien que sí quería fijar una sola versión oficial, y otro grupo que no estaba de acuerdo. Así nació una de las mayores confusiones religiosas modernas: la supuesta eliminación de un mandamiento por parte de la Iglesia Católica. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender cómo se fue formando esa división que tanto revuelo causaría siglos más tarde. Imagina que estás en una clase de religión y tu maestro dice: hoy vamos a aprender los 10 mandamientos. Escuchas atentamente y empieza. El primero es: no tendrás otros dioses delante de mí. Y el segundo: no harás para ti ídolo ni imagen alguna. Luego sigue con el tercero, el cuarto, y al final solo llega al número 9. Si no sabes que existen diferentes formas de numerarlos, pensarás que falta uno. Pues bien, esto es exactamente lo que pasa entre católicos y protestantes. En la tradición católica y ortodoxa, el mandamiento contra la idolatría se une con el primero, el monoteísmo.
mientras que el 10º mandamiento sobre codiciar se divide en 2. Esto mantiene el número total en 10, pero cambia el conteo. En cambio, en la tradición protestante se separa claramente el mandamiento sobre las imágenes y se junta el 10º. Esto puede parecer una tontería, pero en realidad refleja diferencias profundas en la teología y la práctica religiosa. Sin embargo, mucha gente, al ver estas diferencias, piensa que la Iglesia Católica eliminó un mandamiento, cuando en realidad solo lo reordenó. Llegamos al siglo XVI, un momento crucial en la historia de la Iglesia. Había comenzado la Reforma Protestante liderada por Martín Lutero, y la Iglesia Católica necesitaba responder. Para eso, se convocó el Concilio de Trento, un evento que duró más de 18 años, de 1545 a 1563, y que definió muchos aspectos doctrinales y litúrgicos que aún hoy rigen la fe católica. Entre ellos, se estableció oficialmente cómo se enseñaban los mandamientos. Pero atención, este no fue un acto de eliminación, sino de estandarización pedagógica. Se buscaba tener una enseñanza uniforme para todos los fieles, especialmente en un momento donde la crítica protestante cuestionaba prácticas como la veneración de imágenes, los santos o incluso la autoridad del Papa. Algunos reformadores argumentaban que los católicos habían borrado el 2º mandamiento, el de no hacerse ídolos, porque justificaban la presencia de imágenes en los templos. Pero nada más lejos de la verdad. Ese mandamiento seguía allí, solo que dentro de otro número. Sin embargo, esta confusión sembró la semilla de un mito que sobreviviría durante siglos. Aquí es donde entra en juego uno de los puntos más sensibles de toda esta historia: la veneración de imágenes y santos. Para los protestantes, esta práctica era una violación directa de lo que ellos consideraban el 2º mandamiento. No te harás imagen de escultura, ni te inclinarás ante ellas. Pero para los católicos, esta no era idolatría sino veneración legítima. Las imágenes servían como ayuda para la oración y la meditación, no eran objetos de culto en sí mismos. Sin embargo, desde la Reforma Protestante, esta diferencia teológica se volvió un arma ideológica poderosa. Muchos reformadores afirmaban que los católicos habían quitado deliberadamente el 2º mandamiento para justificar sus prácticas. Era una acusación fuerte, y aunque no tenía fundamento histórico, caló hondo. Este rumor, repetido una y otra vez, se convertiría en el germen de una creencia que hoy circula ampliamente en redes sociales, grupos evangélicos y comunidades anticatólicas. Pero, ¿realmente se eliminó un mandamiento? La respuesta es contundente: no. La Iglesia Católica no eliminó ningún mandamiento. Lo que ocurrió fue una diferente forma de agruparlos. Pero cuando alguien escucha que los católicos tienen un orden distinto y que parece que faltan uno o que hay más, la confusión es inmediata. Imagina que tú siempre aprendiste los mandamientos así: no tendrás otros dioses, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día del Señor, honrarás a tu padre y a tu madre, y así hasta el 10. Pero luego escuchas a un sacerdote decir: no tendrás otros dioses ni harás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, y al final solo llega al 9. ¿Qué pensarías? Probablemente dirías: ¿dónde está el 10º? Y si no tienes contexto, caerás en el error de pensar que falta uno. Pero no falta. Simplemente se reordenó. Esta es la base del mito, una simple diferencia de interpretación mal entendida. Y aunque es fácil corregirla con un poco de estudio histórico-teológico, esta idea sigue arraigada en muchas mentes, alimentada por rumores, videos de YouTube y páginas anticatólicas. Hoy en día, este mito ya no es solo una diferencia teológica, sino una herramienta utilizada en muchos espacios para desacreditar a la Iglesia Católica.
En redes sociales, en canales de YouTube, en sermones evangélicos y en páginas que promueven el anticatolicismo, se repite constantemente que la Iglesia eliminó un mandamiento para justificar sus prácticas. Pero lo cierto es que esta narrativa tiene un trasfondo mucho más profundo. Representa una lucha histórica entre tradiciones cristianas, una herencia de conflictos que datan de la Reforma Protestante. Y aunque mucha gente lo comparte sin mala intención, hay otros que lo usan estratégicamente para generar división, polarización y desconfianza hacia la institución católica. Incluso algunos movimientos antirreligiosos han adoptado este mito como bandera contra la cristiandad en general. Así que, detrás de una supuesta curiosidad histórica, hay un fenómeno social que sigue vigente y que vale la pena analizar con cuidado. Para dejar las cosas claras, la Iglesia Católica nunca ha eliminado ninguno de los mandamientos. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado en 1992, se explica con detalle cada uno de los 10 mandamientos, incluyendo el que prohíbe la idolatría. Allí se afirma explícitamente que la prohibición de la idolatría es inseparable de la profesión de la fe en el único Dios verdadero. CEC 212. Además, se recalca que la veneración de imágenes no es idolatría, sino una forma de manifestar respeto y devoción hacia lo que representan: Cristo, los santos y la vida cristiana. Entonces, ¿por qué persiste la idea de que falta un mandamiento? Porque, como vimos antes, se trata de una diferencia en la numeración, no en el contenido. El mandamiento está, pero en una posición distinta, y aunque esto pueda parecer una sutileza, es clave para entender que no hubo manipulación ni ocultamiento. La Iglesia no eliminó mandamientos, simplemente estructuró de manera diferente una lista que, desde el principio, no venía numerada. Pero esto no impidió que el mito tomara fuerza, especialmente en tiempos donde la información viaja rápido y sin filtro. Una de las razones por las que la Iglesia decidió mantener la estructura de los 10 mandamientos tiene que ver con el simbolismo profundo del número 10 en la Biblia. En la cultura antigua, especialmente en el mundo judío y cristiano temprano, el número 10 representaba completitud, perfección moral y plenitud de la ley divina. Piensa en los 10 mandamientos como una especie de código ético completo, un conjunto cerrado que resume la voluntad de Dios para la humanidad. Por eso, aunque técnicamente haya elementos que podrían haber sido divididos o combinados de otra manera, la tradición prefirió mantener ese número simbólico. Era más que una cuestión numérica, era una forma de enseñar de manera clara, memorable y significativa. Además, en la época en que se estandarizó la enseñanza de los mandamientos, la catequesis jugaba un papel fundamental. La gente no siempre tenía acceso a libros, por eso se necesitaba una enseñanza visual, oral y fácil de recordar. Mantener los 10 mandamientos cumplía ese propósito pedagógico perfectamente. Así que, lejos de ser una manipulación, era una decisión didáctica y simbólica muy pensada. Aunque parezca increíble, este mito sigue vivo y coleando en el siglo XXI. Hoy en día, millones de personas todavía creen que la Iglesia Católica eliminó un mandamiento. Videos en plataformas como YouTube, comentarios en redes sociales e incluso predicaciones evangélicas lo repiten como si fuera un hecho histórico comprobado. Pero la realidad es otra. Es una mezcla de malinterpretación histórica, herencia de la Reforma Protestante y uso ideológico de la información. Lo preocupante es que este tipo de ideas afecta la percepción pública de la Iglesia y genera divisiones innecesarias entre cristianos. En lugar de ver las diferencias como enriquecedoras, se perciben como errores o herejías.
Por eso, es urgente promover el diálogo interconfesional, el estudio histórico y la lectura crítica de las fuentes. No basta con repetir lo que se escucha. Hay que investigar, comparar y entender, porque detrás de un rumor aparentemente inofensivo puede estar la semilla de un conflicto más grande. La próxima vez que escuches que la Iglesia Católica eliminó un mandamiento, recuerda esta historia. No fue eliminación, fue reinterpretación. Y eso no significa error, sino riqueza teológica. ¿Sabías que la Iglesia Católica no eliminó ningún mandamiento? Pero espera, antes de pensar que te estoy defendiendo o atacando, déjame contarte la historia que nadie te contó. Una historia llena de mitos, malentendidos y mucha historia religiosa detrás. ¿Listo? Vamos. Suscríbete, activa la campanita y no te vayas sin darle like, porque hoy vamos a desmontar uno de los rumores más extendidos en redes sociales, grupos cristianos e incluso en canales evangélicos. Eliminó la Iglesia Católica algunos mandamientos. La verdad que nunca te contaron. Te aseguro que después de esto, vas a ver los 10 mandamientos con otros ojos, porque todo comenzó hace miles de años, en las montañas de Sinaí, pero terminó en un concilio del siglo XVI, con críticas protestantes, imágenes religiosas y una confusión tan grande que hasta hoy sigue dividiendo a cristianos. Pero no se trata de quién tiene razón o quién tiene menos razón. Se trata de entender por qué nació este mito, cómo se propagó y por qué millones de personas todavía lo creen como si fuera un hecho histórico comprobado. Así que si alguna vez escuchaste que la Iglesia Católica quitó un mandamiento, o si quieres saber por qué eso es falso, quédate hasta el final. Porque esta no es solo una historia sobre religión, es una historia sobre cómo se construyen mitos, cómo viajan en el tiempo y cómo nosotros, sin querer, los seguimos repitiendo. Dale play, el vídeo ya empezó y la verdad es mucho más interesante de lo que crees.